Buenas. Que eso, nos quedamos en el último programa, se cortó justo antes de llegar a Alfonso XIII, nuestro gran productor de cine porno. Bueno, antes de seguir con el tema, te voy a decir que tengo que dar un poco el mérito de un poco de esta información a mi novia, que fue la que me puso sobre la pista de esas pelis porno de Alfonso XIII. Ya no, o sea, que decirte, ya igual conoce más del tema, pero ya fui yo el que fui indagando a raíz de enterarme de esto. Y bueno, más que nada, por proseguir y llegar a la anécdota de la botella de champán con Alfonso XIII. Eso, sobre la década de los años 20, él grabó numerosas películas pornográficas con varias claras obsesiones. Entre ellas, evidentemente, Monjas y curas era una de sus principales Joder. fetiches. La otra eran Joder. los médicos, porque Pero un este médico señor. que hacía prospecciones muy profundas y bueno, y luego otra que además era el ministro, que iba de de las relaciones calenturientas que tenía un ministro con unas y con otras. De hecho, bueno, las tres pelis se pueden encontrar en el monasterio este, que nunca recuerdo el nombre, de Valencia, y se pueden ver que son el consultorio de señoras, el médico calenturiento, el confesor, que es un cura que les hacía Joder. confesiones con un poco de garganta profunda, y el ministro, que bueno, evidentemente es un ministro, ministro de calenturas. Yo no quiero saberlo, no, sinceramente, porque. No, a ver, Joder. yo quiero ir a ver esas pelis porque son parte de la historia de España. Ese dinero lo pagaron todos los españoles para hacer esas películas porno. Algo que curiosamente no se compartió con el pueblo, salvo con cuatro o cinco amigotes, eran películas de uso más bien personal. O sea, se hizo más de una gallola pensando Joder. Eso no lo en estas sabemos. cosas, el Eso no lo rey. sabemos. Bueno, si no, ¿para qué guardas una colección de cine porno? Con muchísimas más que fueron destruidas luego por el franquismo y por la censura de la iglesia, pero eso es otro tema. El caso es, Sí. y aquí llegamos, ¿vale? A la anécdota de la botella de champán. A ver. En la década de los 20, en el estreno de una película, se invitó a todo el rodaje. Y el director, por alguna extraña obsesión fetichista, violó a una de las actrices ¡Ay, qué principales con una horror! botella de champán. Eso sí, Y creo ella que fue con su creo que propio lo he miembro oído. viril, con una botella de champán, con tan mala suerte que Rompió. no, se salió el corcho bueno, y acabó matando a la pobre mujer. ¡Ay, pobrecita! Pero eso no es lo ¡Pero qué más, horrible! eso no es lo más preocupante de todo. ¿Ah, no? Lo más preocupante de todo es que cuando nuestro rey Alfonso XIII se enteró de la anécdota, dijo, literal, ¿eh? Estas palabras son textuales del rey. Vaya, qué mala suerte, eso nos podría haber pasado a cualquiera. Sí, claro que sí, hombre. Claro, tú también tienes O sea, eso ahí abajo y te puede pasar igual. Claro que sí, hombre. o sea, que no era, ese director de cine no era el único que había violado más de una con una botella de champán. Ay, qué horror, por favor, qué horror. O sea que Qué horror, por favor. Qué cosa más luego es que horrible, pobre chica. esto es una de las cosas más fantasiosas que hay porque es que Eso es pasamos. horrible. Ya, bueno, evidentemente es horrible, pero quiero decirte, es fantasía a nivel histórico, porque estamos hablando que de los años 20 pasamos de ese rey Alfonso totalmente pervertido y sexualizado prácticamente a una época de... Es que literal, o sea, cuando ya se dio el golpe de Estado y entró la censura franquista, en muy pocos años de diferencia pasamos de ese libertino rey capullo a una censura que prácticamente no se podían dar un beso. Ya, eso es. A ver, vivir
de un extremo al otro no es bueno, o sea, así de repente. Y me parece una Bueno, no, burrada también. yo ya no entraría en que sean extremos. Yo Hombre, entraría son en que, extremos, a ver, son extremos. yo Son entraría, extremos. sí, pero yo entraría más Aunque hay otros, pero en que la censura franquista, es que hay que tener en cuenta que la censura franquista fue muy perjudicial para el cine. para el cine en España. De Sí, hecho, sí. esa censura dejó un reguero de productoras, distribuidoras, directores de cine, cientos de personas arruinadas que habían tenido un negocio próspero en tiempos anteriores. Uno de los casos, y tengo que decir quizás de los más controvertidos que hay previo a la guerra civil y durante la guerra civil, es que incluso podríamos estar hablando de Jardiel Ponceda, que fue uno de los herederos del teatro absurdo y al cual prácticamente el régimen franquista dejó en la bancarrota. Un tío que había, al igual que por ejemplo hemos hablado de otros, otros autores que no dejan indiferente, como pueda ser Woody Allen u otros, ya no voy a seguir ahí porque aquí podríamos tirarnos rememorando un buen rato. Al final era una persona que no dejaba indiferente a nadie y sin embargo es lo que te digo, les dejaron arruinados pese a que él evidentemente era un cómico o llegó a ser un cómico bastante importante pese a sus fracasos. O sea, es lo que digo, Alfonso XIII era muy, bueno, era muy Ujú. libertino, pero permitió mucha censura en sus posteriores. De hecho, la censura no viene del franquismo, viene de Primo de Rivera, que ya la había pillado de Alfonso XIII. Y recordemos que Alfonso A XIII ver, había violado a sí. mujeres con una botella de champán. Qué O sea, horror, por favor. es una... Pobre chica, Bueno, qué horror. Y pobre bueno, todas las que. pero es que además eso, aunque descubriéramos a Primo de Rivera, recuerda que él da un golpe de estado y el rey dice, vale, me parece bien, quedaos. O sea, no está en contra, al contrario, Ah, convivieron monarquía y dictadura del señor Rivera, Primo ya, de bueno. Rivera. Hostia, Ya, ya. o Sí, sea, no, no, es... A ver, los Sí, sí, está claro Borbones... que convivieron porque de hecho, Franco tenía muy claro que no quería, a quién no quería darle el trono y a quién sí. Y le dijo al padre del actual rey español, ¿cómo? a Juan Carlos, que primero, o sea, o sea, le dijo a su padre que a él no se la iba a dar, sino que se la iba a dar a su hijo Juan Carlos. Que no, que se negaba a dársela a él. De hecho, él convivían porque, o sea, hablaban y le tenía muy claro, o sea, que le dijo, o sea, el que va a reinar aquí es tu hijo si es que pasa, o sea, pero tú no vas a reinar, o sea, tú sí, tu hijo sí. Y de hecho, su hijo, cuando falleció su padre, se encargó de que lo enterraran en el monasterio del Escorial porque era injusto, porque por línea sucesoria le tocaba a él y él le tocaba haber reinado al rey Juan. Juan se llamaba, si no me equivoco. Le tocaba haber Ojo. reinado a él, entonces claro Eh, que sí, o sea, vamos, tal cual. mm, A pero ver, Juan de esto... Borbón. Dime, sí, sí, perdón, di. Sí, a ver, esto al final, evidentemente es como bien hemos dicho, Alfonso XIII tuvo ya su primer encuentro con la dictadura y le dio igual, o sea, y de hecho que yo creo que cuando ya incluso a día de hoy sale el debate recurrente, ¿no? De si república o monarquía, yo no es que creo que vuelva, o sea, no creo que sea que la república vuelve en cada ciclo. Es que creo que la monarquía no ha parado de dar golpes de Estado y es un acto casi literal. O sea, o si no los han perpetrado, los han consentido. Pero es que entre eso y que tienen todos han estado metidos en la fabricación de armas y munición,
O A sea, ver, sí, sí, a ver, se han hecho, es que retomando un poco, ¿no? Lo que era la comedia, en este caso, se han hecho muchas parodias en ese sentido, ¿no? Parodiando esos temas con la familia real. O sea, sin ir más lejos, una serie que me encanta, la de Cuerpo de Élite. ¿Os acordáis? Que es lo que os conté que me gustaba bastante y que sí, la habían cuando se meten cancelado. Exacto, con el con... sobrino. Que ahora está con Juancar. Es verdad, Froilán se ha ido por con el abuelo. Sí. Bueno, ese es el nieto. En la serie se meten con el sobrino. Hablan del sobrino, que es un ¿Hablan del sobrino fiestero, seguro? que... Sí, es el ¿No sobrino, sí, sí, estamos sí, sí. hablando en todo momento del mismo Froilán? Yo hablo de la serie de Cuerpo de Élite y como en el primer Sí, capítulo en hacen cuerpo de parodia. élite no es Froilán. No, es el sobrino. Y además no me acuerdo qué nombre tiene, pero no se llama así. No, aparte no podrían ponerle ese nombre, les caería un... No, no. Es su sobrino, joder, porque además en cuanto lo dicen empiezan todos en un cuerpo y dicen, joder, sí, menudas, joder, menudas montan, no sé qué y tal. Bueno, bueno. Yo creo que ahí, No me acuerdo cómo se igual, llama, espera, que a lo ver, busco. igual mi cerebro han relacionado conceptos y realmente se escudaron metiendo otro. A ver, es el sobrino, eso es algo que tengo claro, es el sobrino. O sea, me he visto la serie mogollón de... La serie, me refiero a la serie, no a la película. Me he visto la serie mogollón de veces en la serie de memoria. Mira, no, no lo pone, el sobrino del rey. El sobrino del rey se llama simplemente y no pone nada más en Wikipedia. Vale, vale. O sea, lo hacen por Mira, pero espera, escudarse. En mi lo mente yo hace- siempre había tenido a Froilán en ese capítulo porque se lo ha merecido a pulso y a mira, navajazos. O sea, Y a creo tiros que en no el le pie. ponen nombre, porque como que le llaman su majestad o así todo el rato, porque en Wikipedia pone, hay una lista completa de todos los personajes que hay, de todos, incluso de los pequeñitos, pequeñitos que como Fran Perea, que aparece muy poquito, o como, o como Goizal de Núñez, que aparece solo en un capítulo, bueno, esta tiene un capítulo más largo, pero Iñaki López, ¿no? Que es periodista, que sale en unos segundos, y lo tienen puesto como sobrino del rey, o sea, que no le dan nombre, o sea, que se, mira, no le dan nombre, sí, se curaron de espanto. sí, en salud, como dice mi madre, Sí, se curaron de exacto. salud. A ver, es que se han hecho muchas parodias. La verdad es que yo sobre esos temas, pero la verdad es que es complicado. No es un tema, no es un tema que digas es fácil o no. Yo, a ver, a mí la historia de España que incluye la monarquía me parece muy interesante y he leído sobre ello. Es, eh, más sobre la de otros países, como por ejemplo Inglaterra, no sé por qué, pero a mí la historia de Inglaterra ya en unos episodios anteriores ya comenté que hablamos de historia y tal, y bueno, se nota, y ya dije que me encantaba. Sí que es cierto que la historia pasada de los reyes españoles, telita, telita, no es un tema que sea sencillo porque sus vidas fueron muy complicadas al margen de que tuvieron que exiliarse y todo eso. O No, sea, escucha, no tuvieron que exiliarse. La gran mayoría, el pueblo español los expulsó por chorizos. Y cuando digo la gran mayoría es que bueno, creo que no tampoco hay, algunos hay sí que tuvieron que, algunos se exiliaron, no les quedó más remedio. no les quedó más remedio porque habían robado lo que no estaba. Habían robado hasta los muebles. O sea, no, y es curiosísimo. Por ejemplo, Mira, pero no sé. Bueno, bueno, sigo sí, contando. en el caso, y esta es una de las cosas más graciosas de. No me acuerdo cuántas corruptelas tuvo María Cristina de Borbón, pero cuando la echaron, porque en los libros de historia siempre está el eufemismo de que se exilió.
no se exilió, se marchó para que no nos afrancesáramos un poquito más y dijésemos que bueno, que había que cortar cabezas. En Ya. fin, eh, cuando se fue, para que te hagas una idea, el nivel de robo que había habido, habían instancias que se habían quedado hasta sin muebles. Había vendido hasta los muebles del palacio. Joder. O sea, estamos hablando, y es lo que te digo, o sea, y puedes tirar hacia atrás. La mayoría de Borbones han sido unos ladrones todos. O sea, pero cuando digo todos, todos. Pero bueno, es verdad que has sacado un tema que me ha parecido muy interesante, que has sacado cine español, del cual casi no hemos hablado. Es verdad, Y, sí. y creo que hay una cosa que me gustaría un poco saltar o poner la pregunta sobre la mesa, A ver, pregunta. que sería de cine español, ya bien sea cómico, ¿no? Me da igual. Sí. ¿Qué elementos, qué películas o qué directores un poco rescataríais así un poco del Vale, armario del olvido? vale. He de decir que no soy muy de hecho de cine antiguo, pero no sé por qué razón cuando era más joven, alguna vez sí que vi lo que es cine antiguo y tal. Vale. Eh, Hay dos actores y supongo una actriz, pero eh, que, que a mí, por ejemplo, me parecen que marcaron mogollón lo que es el cine español, eh, que uno es Alfredo Landa, ¿Vale? el grande Alfredo Landa Grande, que a mí desde luego me pareció muy entrañable, ¿no? Lo que es el actor, ¿no? No sé mucho de su vida, pero me parecía como muy entrañable, ¿no? Y como muy, no sé, muy así. Y luego tenemos a otros, por ejemplo, como eh, José Luis López Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que Concha Velasco, que la verdad, Lina Morgan, por favor, que Paco Martínez Soria, por favor, Marco Martínez Soria, Alfredo Landa, esos son dos grandes, ¿no? Yo es De lo que que es el cine más Yo es que antiguo. si hablamos ya de cine antiguo español, yo rescataría una de las películas que quizás a mí más me han parecido, ¿no? Transgresoras en cuanto, quizás no sé si a su época, pero sí en cuanto a locura como pensamiento abstracto y a la vez cómico, todo en una, dejando ese surrealismo patente, como por ejemplo el monólogo al calabacín de Amanece que no es poco, o Los hombres sembrados, e incluso cómo ese cine a día de hoy ha dejado repercusión porque tiempo después, una peli que también parodia la sociedad, muchos años después, no sé si sale sobre el 2010 o por ahí, tiempo después recoge el testigo de de un sentido del humor entre absurdo e inexplicable prácticamente, que sería el de Amanece, que no es poco. No la he visto. Lo tengo en pendiente. A ver si me la pongo. A ver, es una peli, Sí, Amanece, que no es poco, es una peli con mucha crítica social a su debido momento, teniendo en cuenta que es una peli ya vieja, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Pero con altas dosis de crítica social. Y luego a partir de ahí sale lo que la otra peli, que es la de Tiempo después, que recoge además por decorados y algunas escenas, recoge parte de esa estética absurda. Incluso yo recomendaría Tiempo después antes que verse posiblemente Amanece que no es poco, porque ya pilla un poco lejos. De hecho, en Tiempo después hay una reflexión muy interesante sobre precisamente los parados, el movimiento social, la guerra, o sea, la guerra entre clases, ¿no? O sea, los gobernantes y los que estamos jodidos abajo, las voces que nos mantienen aletargados. Además, hay una increíble actuación por parte, por ejemplo, de Buenafuente. Buenafuente hace una autocrítica tremenda porque asume el papel de voz que mantiene al pueblo dormido.
como uno de los principales fuentes de represión, no policial, sino psicológica. Porque tú le escuchas, tú sabes que es la voz de Buenafuente. Creo que le aparece solo una vez o dos en toda la película, pero él en todo momento aparece con unos altavoces que están puestos en mitad del campamento, como buenos días, españoles, y así hablando como un poquito como el nodo, pero muy, muy llevado, ¿no? A ese universo distópico raro que se crean. Por eso creo que a ver, creo que es un cine que realmente merece la pena verlo, teniendo en cuenta de que no estás viendo un cine para nada comercial. Porque Claro. esto, de hecho, me llevaría a la siguiente pregunta. A ver. Perdón, que a Sati no le hemos dejado hablar. Eso, Sati, Que se silencioso, pronuncie habla. sobre cine español antes de... ¡Silencioso! ¿Dónde estás? Es que depende de cómo enfoque tu pregunta, porque tú me has dicho, ¿qué rescataría del cine español o qué rescataría del cine español olvidado? Porque si hablamos de olvidado, todo lo que habéis dicho Hombre, más olvidado, ¿no? es hiper conocido. Eh, Mm. Así que Por eso, depende, venga, depende. Hombre, yo he del contestado del olvidado cine que... más olvidado, ¿no? Eso, eso me recuerda mucho a una conversación que tuve con una persona que A ver. me dijo, Rubén, voy a decir una opinión popular, pero a mí me gusta mucho la película de Animales Fantásticos. Eso no es una opinión popular. Estás diciendo lo que opina toda la crítica. La opinión popular es la Mm, mía, que esa peli no vale un duro. Volviendo al tema, ah, ¿qué rescataría de cualquiera de Berlanga, de las viejas? Bienvenida, Mr. Marshall, la del verdugo, la de la vaquilla, aunque sea ya más moderna, que es muy mm. buena, pero hablemos de cine olvidado. Mi querida señorita, una peli Hostia, de... mira que yo hasta la vaquilla te había seguido, pero esa peli ya no la tengo Me he en perdido. mi radar, ¿eh? Yo eh, me he perdido. mi querida señorita, una peli de los 70, principios de los 70, estaba un Franco, pero ya es acorde. Vemos una señora a la que llaman, a la que tiene una criada, una señora ya con dinero, que la llama siempre mi señorita. Ah, Imaginaos, mira. España profunda, un pueblo pequeño, eh, la tienen como una señora solterona y fea que parece un hombre, porque de hecho tiene papada y le sale barba y es una transgénero, lo que le Joder. tiene y lo que coge todos sus ahorros, se va a Madrid con un médico que la conoce. De hecho, es José Luis López Vázquez, me parece, el actor que la interpreta a la señorita. Ah, mira. Y se busca la habitación más barata, los sitios más baratos para no gastar nada y ahorrarlo todo para pagarle al médico que le va a poner un pene. Esto, Mm, esto en la España muy franquista ya en los últimos años. Joder. Yo rescato esta porque primero con las demás, Sí, sí, eh, a- joder, clarísimo. eh, eh, quieras que no, los títulos me sonaban todos. Esta peli me la recomendó un profesor de la universidad que digo, miraosla porque es una peli que a mí me dicen que existe y yo no me lo creo. Hostia, es que yo ni siquiera sabía que existía, que eso Yo es lo tampoco. más... Para mí esto es una peli olvidada, ¿sabes? Porque literal, porque todavía no conozco a nadie que valga la redundancia, le hable de esta peli y me diga, bueno, por lo menos me suena el título, o por lo menos creo que la identifico. Nadie. Ya, me ha dejado tocado, ¿eh? Sí, A ver, joder. es que los raros, entre raros, esta película y yo, pues nos entendemos. No, pero me parece interesante sobre todo el tema a tratar en una España, al final, como bien dices, todavía franquista. Sí, sí. No sé si veis cuéntame, Ah, a ver, cuéntame, pero se me hace mucha bola, no. a ver, yo he tenido épocas en las que está enganchada, épocas en las que no, y así ha sido un poco.
Pero en las últimas temporadas, la última temporada, las últimas no las he visto, pero en una de las últimas temporadas, a ver, es que una de las últimas temporadas que sí he visto, es que en las últimas 3 temporadas no he visto o algo así, pero el resto sí. Y hay un personaje que es transgénero y que al principio no es peluquera y que al principio no es aceptada en el barrio. No es aceptada porque pues bueno, cuando se enteran, ¿no? Y tal. No quiere dar el DNI, le da mucha vergüenza porque todavía no lo... Claro, eso incluso hoy en día las personas transgénero les cuesta una barbaridad que se lo cambien. Pues imaginemos en los años 80. Pues era bastante complicado y no le, no le aceptan, les cuesta mucho aceptarlo. En la peluquería para la que trabaja, sí, ahí la quieren mucho y tal. Pero luego, la verdad es que me gusta que saquen ese personaje porque también unas temporadas anteriores hablaron sobre el SIDA y salieron, bueno, hay un personaje bastante recurrente que es gay y tal, y salieron algunos más. Pero me gustó que pusieran al personaje transgénero porque no es muy típico, incluso hoy en día, que hay novelas, que hay películas, que hay mucho cine y series con personajes LGTB, sigue sin haber mucho cine y series y demás con personajes transgénero. Y la verdad que pusieran al personaje, ¿no? En esos años y que mostraran un poco, ¿no? Cómo era, pues a mí me chocó bastante, ¿no? Y me gustó que lo incluyeran. Y me parece interesante, ¿no? Uniéndolo con el personaje que has comentado tus años de la película de los años 70 y tal, pues esta está inspirada en los últimos años 80, los últimos, y tal. Y la verdad es que si lo ves, el personaje está muy bien hecho. eh, para mí me parece que creo que es una actriz y lo hace muy bien. En este caso es una mujer transgénero y lo hace muy bien. Y bueno, y la verdad es que no sé si habéis visto, pero bueno, aunque sea una imagen o algún esto, la verdad es que está bastante bien. Y cuando hay una escena en la que aparece su hermano y quiere vengarse de ella porque no le ayuda, no sé qué, tal, ¿no? Y con sus problemas y quiere vengarse de ella contándole a todo el mundo quién es en realidad, cómo se pagó el tratamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Pues, en fin, de que te quedas ahí un poco, en fin. Me he quedado sola. Hola. No, Nada, no, 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 te estábamos no, escuchando. está claro. Y volviendo a lo que ha dicho antes el señor Plátano, que es curioso como en los años 30, después del golpe de Estado, se pasó de una sociedad donde el rey producía pelis porno a un nacionalcatolicismo. Cuando acabó la dictadura, si os fijáis, es más o menos lo contrario. Centrándonos en el cine, pasamos de tener una censura que poco a poco pues, se le va desapareciendo, Sí. a que, por ejemplo, en España se estrena Viridiana, una peli Mm, estrenada 15 o 20 años antes, censurada, la tuvieron que estrenar en Francia, Uf, y tocando este tema aparece la figura de Pedro Almodóvar, un director mm, gay sí. que junto con su hermano, que era uno de sus guionistas, desde finales de los 70, principios de los 80 hasta hoy en día, porque siguen activos, Mm, que hace pelis pensadas para mujeres y colectivos LGTBI y, por ejemplo, de transgéneros, tienes La Ley del Deseo, donde se tocan estos temas y, si mal no recuerdo, ya antes de que todo el mundo hablara de gente no binaria y, y género fluido y asexual y demás. exacto, en el mundo en general,
solo dentro de estos círculos, al tío se le ocurrió una película en la que aparece este que luego se volvió loco, hablando del COVID, ¿cómo se llamaba? Eh, Miguel Bosé. Miguel Bosé, Ah, exacto, diciendo, vestido como una drag queen, diciendo, no, yo soy género fluido, tan pronto soy hombre como tan pronto soy mujer, pero en todos casos te odio, maricón. Bueno, o una cosa así, Dios. joder. o una cosa así, stop, a principios de los 2000, o sea, Mm. dentro de todo, España ha tenido gente muy transgresora y a modo de Sí, joder. Mm. no me gustan sus Yo películas, soy, pero yo defiendo que sí, las haga, haz las que quieras. mira, mira, yo soy Mm. muy, muy, muy fan de Fangoria, de Alaska. Pe- ¿Sabéis quién eh, es? sí, perdón Alaska. por... Bueno, si queréis aprovechamos ya del tirón y hacemos los Ah, alegatos vale. finales, porque estamos entrando en la Hablaremos recta final. de este tema en el siguiente episodio, no os lo perdáis. Y ahora hacemos el final. Si quieres, puedes tirar a partir de ahí para el alegato No, final, ¿eh? no, no, no. Tú, dale. Vale, pues empiezo yo. Por mi parte va a ser muy rápido. Yo creo que mi resumen de todo esto pasaría un poco por, al final, un poco la televisión y el cine, independientemente de en su faceta de series o películas, han sido una herramienta de divulgación tanto cultural como social con muy buena acogida. Entonces creo que ese compromiso, desde hace ya un tiempo hacia aquí, se empieza a ver y que es muy importante que siga existiendo esta corriente, ¿no?, de pensamiento. Pero yo sigo viendo que todavía hay mucho cine basura que no hay, que no tiene el contenido que debería de tener respecto por ejemplo, estos últimos puntos que se ha tratado aquí in extremis. Y ya paso la palabra. Vale, Bueno, pues como quieras, ¿eh? vale, la última vez me tocó a mí la última, ahora te toca a ti. Es a ti. ¿Me toca a mí último o me toca a mí ahora? Te toca a ti el último. Ah, La última vez me toca a mí. A Venga, ver, pues dale. a mí el cine me encanta y el cine de comedia me gusta mucho. Yo sí que soy fan, ¿no? De ese cine que simplemente busca hacerte reír y ya está. De ese cine que no tiene por qué ir más allá, que no tiene por qué eh, no hacerte, que soy hiper fan. A ver, favor, que yo en mis libros hago crítica social, pero soy fan también, ¿no? Del cine que no tiene por qué tener, bueno, si profundizas siempre sacas algo, pero que no tiene por qué tener crítica de algo, que no tiene por qué ser, ¿no? Siempre criticando, siempre tiene que tener un tema más profundo. Simplemente es de que te hace reír, que te hace desconectar y que te gusta. Y creo que todavía, cuando hablamos de temas LGTB en el cine, todavía queda mucho camino para andar, todavía queda mucho que sacar, porque hay una cantidad de temas que no se han tratado y de sexualidades que tienen poco representación y que la necesitan, porque es vital la representación en el arte del contenido el colectivo LGTB, eh, que todavía pues hace falta mucho más, ¿no? Entonces, pues yo tanto en cómico con crítica como en simplemente cine de cualquier otro tipo. eh, y sobre todo un cine que no tiene por qué ser un cine que se centre solamente en que esa persona es gay o transexual o lo que sea, ¿no? Sino que ese es un punto más de la personalidad de esta persona, por decirlo así, ¿no? Esa persona es gay, pero esa persona, aparte de eso, es profesor, está enamorado, viaja, hace cosas, ¿no? Que decir, que sea algo más allá de eso. Y bueno, para concluir así con una frase, pues yo soy, pues creo que el cine es la, bueno, es la última obra de arte
Y creo que es muy importante en nuestra sociedad porque la mayoría de la gente ve cine, ¿no? Hay gente que no puede, por desgracia, o que no le gusta el cine, pues hay gente que no le gusta el cine, pero el cine es importante. Ujú. Siguiente. Bueno, pues creo que me toca a mí concluir. ¿Qué, qué puedo decir? Nunca está de más ver las, las películas que no ves en el mundo, o buscar desconocidas, buscar raretas, con los libros igual, con la música igual, con sitios a los que viajar igual, porque es una forma de, de ver el mundo de otra manera y de no estar influenciados por lo mismo que el resto del mundo. Lo decía Murakami, de lee, lee lo que todo el mundo y pensarás como todos, pero lee lo que no lee nadie y pensarás como pocos. Pero no nos obsesionemos, ¿eh? Lo digo por experiencia, de buscar siempre las cosas raras, porque dentro de lo desconocido no quiero prejuzgar, porque lo digo con conocimiento. Hay mucha basura, hay muchas cosas que no han llegado más allá, no por falta de oportunidad, sino porque directamente no han acabado de trascender o no tenían mucho marketing detrás. Que no, pues si me está viendo alguien que es como yo, que le gusta siempre buscar cosas raras, que no se obsesione, y que intente, si puede, también disfrutar de lo que le gusta a todo el mundo o de cosas que sean populares. Que no te gusta, no pasa nada, pero inténtalo, porque quieras que no puedes acabar automarginándote. Porque, claro, ¿con quién hablas de esa serie rara que no lo conoces tú? O de ese libro raro, de esa peli que ya nadie recuerda. Intenta, bueno, integrarte un poco o buscar gente, o buscarte un círculo con quien puedes hablar de que comparte tus mismos gustos y podáis hablar bien, de forma sana, porque si no puedes acabar aislándote. Y afortunadamente en las comedias, aunque pienses que es una desconocida, creo que es fácil encontrar a alguien que le guste. Por ejemplo, yo no conocía Top Secret hasta hace pocos años, y cuando la vi es una de las películas con la que más me he reído. Es un humor absurdo, sin mucho más. De hecho, la trama es bastante mala, pero no dejas de reírte. Ay, hace falta más pelis como Top Secret. Y sí, se le puede sacar algún de esto detrás, pero saben que es eh, puro decorado. De hecho, hacen chistes sobre los decorados. Por ejemplo, hay un momento en el que una persona se sube a un tren, se mueve y se nota que lo que se mueve es el escenario. De hecho, aparecen los que mueven el escenario por detrás y te ríes. O hay un momento en que un personaje muere por caída y se nota que es un muñeco, tanto que cuando se cae, el muñeco se rompe. Y ese es el chiste, que era un muñeco. Ay, no sé. Bueno, ya se va a cortar en cualquier momento. Sí, sí, se va a cortar ya. Pues Y bueno, nada, que escuchar todos los podcasts que tenemos, que hay unos cuantos ya subidos. Y nada, cualquier cosa, pues estamos en redes sociales. O sea que...